Mesopotamia o Tierra entre Ríos, en idioma siríaco, es una zona del Oriente Próximo situada entre los ríos Tigris y Éufrates. En la Edad Antigua esa zona se dividía en Asiria, al norte, y Babilonia, al sur. En aquel tiempo Babilonia, también conocida como Caldea, se dividía en Acadia, parte alta, y Caldea, parte baja. Sus gobernantes eran llamados Patesi. Los nombres de ciudades como Uronipur, de héroes legendarios como Gilgamesh, del código Hammurabi, de los asombrosos edificios conocidos como zigurats, provienen de la Mesopotamia antigua. La historia de Mesopotamia está dividida en 5 etapas: periodo sumerio, imperio acadio, imperio babilónico, imperio asirio y el imperio neobabilónico. El sistema social estaba ligado a la economía, por lo que no había castas ni estratificación, solo diferenciación en las posiciones económicas. La economía de Mesopotamia se basaba en la agricultura y la división de tierras de la siguiente forma: sector estatal o público, propiedad del templo y el palacio, como propiedad del dios, y tenía como objetivo la producción para sustento del templo y el personal, escribas, sacerdotes y administrativos, y eran trabajadas por campesinos influenciados bajo cohesión física e ideológica, los cuales eran remunerados con raciones de cebada, lana y aceite para iluminación e higiene y varían cantidades según edad y sexo. Sector privado, eran tierras de propiedad comunal y privadas, administradas por macrofamilias a cambio de tributo. Mezquinos, se trataba de ciertos sectores que podían vivir solamente de su trabajo corporal y a cultivo de sus parcelas. Pertenecen a los grupos sociales más débiles debido a que se encuentran socialmente desprotegidos y son súbditos del rey, responsable del templo. Hombres, son ciudadanos con posibilidad de acceder a la tierra. Están ligados a la actividad palaciega, propietarios de parcelas, escribas o funcionarios que han conseguido acumular el capital para la explotación de las tierras. Esclavo/siervos, se trata de personas que tenían deudas con el palacio y eran siervos voluntarios para su saldo o guerreros enemigos cautivos. Como fue señalado inicialmente, Mesopotamia significa tierra entre ríos. La civilización mesopotámica surge en la llanura situada entre los ríos Tigris y Éufrates. El desarrollo de la agricultura en la zona y el comercio que surge del excedente de producción, produce más de lo que le hace falta, hace que se formen y desarrollen ciudades importantes en la zona, Uruk, Laugas, sobre los 4000 años a.C. Estas ciudades van a estar amuralladas y tienen gobiernos propios, son auténticas ciudades-estados donde el máximo responsable era jefe político, militar y religioso. El templo era el edificio principal y centro de la ciudad. Se controla la producción agraria, campos de cultivos con una red de canales que facilitan el riego, se recaudan impuestos y se forman ejércitos. Asirios, acadios y sumerios gobernaron la región desde alrededor del 3100 a.C. hasta 539 a.C. Se estima que la escritura fue inventada al comienzo de este período. La caída de Babilonia, que significó el fin de su poderío, se debió a la conquista por el imperio Aquemenida o primer imperio persa. Los sumerios fueron la primera nación mesopotámica y fundaron las ciudades míticas de Uruk, Lagas, Kis, Ur y Eridu, con una economía basada en la agricultura de regadío. Fueron además los inventores de la escritura cuneiforme y se gobernaron mediante reyes absolutos que eran vicarios de los dioses en la tierra. Cultura acadia. Los acadios fueron el resultado de las invasiones de los pueblos semitas de la península arábiga, que perseguían la prosperidad de los sumerios. Entre ellos llegaron árabes, hebreos y sirios, que se establecieron hacia el norte de Sumeria y eventualmente prosperaron lo suficiente para invadir y fundar el imperio acadio. Cultura babilónica. La ciudad de Babilonia engendró eventualmente su propia cultura, en 2 grandes periodos históricos, el primero bajo el reinado del rey Hammurabi, en lo que se conoce como el imperio paleobabilónico, célebre por resistir a los ataques de los pueblos nómadas y prosperar enormemente en sus obras civiles, culturales y militares. La segunda etapa se conoce como el renacimiento babilónico y es posterior a la dominación asiria, cuando una nueva tribu semita refundó el poderío babilónico, los caldeos. Bajo el mandato de su rey más célebre, Nabucodonosor I, fundaron un imperio que se extendió hasta las costas del Mediterráneo. Cultura asiria. Los asirios se establecieron hacia el norte de Babilonia luego de caído el imperio de Hammurabi, y pronto fueron lo suficientemente fuertes como para establecer su propia monarquía, con ciudades importantes como Asur y Nínive, que cayeron bajo el ataque de la alianza entre babilonios y medos en 612 a.C. A partir del milenio antes de Cristo algunas ciudades empiezan a dominar militarmente grandes zonas y empiezan a formarse distintos imperios, según domine una u otra civilización.
En los primeros tiempos dominan en la zona baja los sumerios. El rey Sargón sometió a toda la Baja Mesopotamia. Imperio Babilónico, 1800 a.C. La ciudad de Babilonia pasa a controlar el resto de las ciudades de Mesopotamia. El rey Hammurabi es el que consigue unir todos los territorios. 2 siglos después parte del imperio cae en manos de los hititas, un pueblo de Asia Menor. Imperio Asirio, 1350 a.C. Los asirios, un pueblo guerrero del norte de Mesopotamia, ante la debilidad del momento se hace con el dominio de todos los territorios. Su máximo exponente es el rey Ashurnasirpal. Imperio Persa, 539 a.C. Ciro I convierte a Babilonia en una provincia persa. Este imperio perduró hasta ser conquistada por Alejandro Magno en el año 331 c. La civilización mesopotámica creció debido al desarrollo de la agricultura. La crecida de los ríos en las épocas de lluvias hacía que se inundan las zonas bajas. Al retirarse las aguas las tierras quedaban fertilizadas. La producción agrícola era una agricultura mesopotamia importante, originando excedentes que motivaron el auge del comercio. Agricultura fue la actividad principal. La construcción de canales para el regadío hizo que se ampliaran las tierras de cultivo y la producción fuese importante. Los cultivos principales fueron los cereales, hortalizas y legumbres. Ganadería. Se desarrolló fundamentalmente el ganado ovino, ovejas, y bovino, bueyes y vacas. Artesanía, fundamentalmente el trabajo con la lana, el metal, la alfarería y la orfebrería. Comercio, tiene un desarrollo muy importante debido a los excedentes de producción. Se exportaba cereales y tejidos, importaban oro de Egipto, cobre de Anatolia, piedra y madera de Persia. Inicialmente se hacía en forma de trueque y más tarde las transacciones se realizaron con la moneda. Gracias por su suscripción y me gusta, no olvides activar la campanita. Hasta el próximo video.